Bueno, pero vamos a empezar con Jericó. ¿Qué es Jericó? Jericó era una ciudad con unas murallas. Según cuenta la Biblia, esta ciudad había sido conquistada por Josué, discípulo de Moisés, el gran conquistador del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, él llega y dice la historia básicamente que le dan unas vueltas a la ciudad, suenan unas trompetas y gritan, y entonces por obra del Espíritu Santo, por obra de Diosito, por acción divina, las murallas caen, los muros caen. Hay muchas canciones, como las de Juan Carlos Alvarado, por ejemplo, que hablan de que los muros caen y entonces la ciudad fue conquistada por Josué. Esa es básicamente la historia, según la Biblia, y la versión más corta que ahorita se me ocurre, así cortita como la de Ponce. Pero queremos ver qué hay detrás del mito, qué hay detrás de la historia o detrás de la leyenda. No sé cómo sea más correcta la expresión, pero tenemos aquí a nuestro invitado, que es Edu Dragonart, para que nos hable un poco sobre lo que la arqueología tiene que decir al respecto. ¿Qué nos puedes decir, Edu? Primero quería informar a la gente, si quiere acceder a mi biblioteca, ingresáis en mi canal Dragonart 666, vais a la pestaña Información, pulsáis ahí y abajo tenéis un enlace que dice Acceso a mi biblioteca, y ahí tenéis libros académicos, papers sobre lo que son las ciencias bíblicas, que para que no haya malos entendidos, porque precisamente hoy anuncié que iba a hacer este live o este directo y que vamos a hablar sobre ciencias bíblicas, y entre uno preguntando que si en las ciencias bíblicas está también la criptozoología y no sé qué historias, tonterías dijo, ¿no? Las ciencias bíblicas no son cosas extrañas, son todas aquellas ciencias o disciplinas que de alguna manera ayudan a entender los textos, sus orígenes, su historia, la historia de Israel, la historia de Judá, y entre esas ciencias está la siriología, está la arqueología, que vamos a hablar hoy de ella, la egiptología, la crítica textual, la crítica literaria, un montón de ciencias, ¿no? Y gracias a estas ciencias es que podemos entender los textos. Por ejemplo, gracias a la siriología, que se ocupa de estudiar las culturas que tienen los textos cuneiforme, por ejemplo, se encontraron las tablillas de Ugarit, pues debido al descubrimiento de esas tablillas, podemos relacionar hoy el Dios de Israel con el Dios cananeo, él. Entonces, sí, ahí nos ha ayudado a saber, entre otras cosas, también descubrimientos arqueológicos, que los israelitas eran politeístas. Bien. Sí. La crítica textual, pues reconstruye los textos. Como tenemos tantos textos con copias, con variantes textuales, pues en base a una metodología, pues intenta reconstruir el texto lo más parecido posible al original. La crítica textual se aplica a textos bíblicos como no bíblicos, incluso textos como los diálogos de Platón, por ejemplo. Sí. Como tenemos copias con variantes textuales, pues con la misma metodología se intenta reconstruir esos textos. Y ahora en cuanto a Jericó, bueno, pues ahí entra en juego lo que es la arqueología, ¿no? La arqueología que se lleva a cabo en las tierras del Levante, que es más, cubre más que lo que es las tierras de Israel, ¿no? Todo lo que hay alrededor, sí, lo que fue Mesopotamia, por ejemplo, también en Egipto. Bueno, pues según la cronología bíblica, más o menos, voy a hablar en cifras de memoria, como esto es improvisado y sí, normalmente me hago apuntes para cuando quiero dar fechas exactas, pues no los tengo, os pido que reviséis las fechas. Pero más o menos la cronología bíblica dice que Josué, allá por el 1400 y poco, antes de la era común, sí, conquistó Canaán en una intervención militar relámpago. En pocos días conquistó un montón de ciudades, ¿no? La primera que intentó, o la primera que conquistó es Jericó. Bueno, pues resulta, cuando se fue a excavar por primera vez a las tierras de Israel por parte de arqueólogos, sobre todo del mundo anglosajón, fueron con la intención de demostrar que la Biblia tenía razón. Sí. Porque resulta que en el mundo alemán, los intelectuales alemanes, sobre todo teólogos protestantes, no fueron ateos malvados, sino teólogos protestantes,
en base a los estudios de los textos, empezaron a dudar de que muchos de los relatos fuesen históricos, y entre ellos el Éxodo y la conquista de Canaán. Entonces, para contrarrestar a este movimiento pensamiento intelectual alemán, fueron los ingleses, estudiosos del mundo anglosajón, sobre todo, también franceses, pero bueno, sobre todo el mundo anglosajón, a excavar las tierras de Israel con la premisa ya prefabricada de que la Biblia tiene razón. Entonces la arqueología estaba en pañales, ¿vale? No había una metodología establecida ni cosas por el estilo. Entonces se fue a excavar a lo que más o menos ¿en qué año fueron ellos a hacer estas excavaciones? Creo que me perdí la fecha. Pues allá creo que, si no estoy mal, allá por 1920 por ahí. La arqueología lleva unos 100 años, no mucho más. Sí. Sí. Como ciencia. Bueno, se fue en Jericó y resulta que encontró una fotografía, unas murallas, restos de murallas que demostraban signos de haber sido destruidas por violencia. Incluso se veía que habían sido, bueno, que había habido un gran fuego que había destruido las murallas. Entonces, los primeros arqueólogos dijeron, bueno, pues aquí tenemos una confirmación del relato bíblico, ¿no? Pero posteriormente, Kathleen Kenyon, una arqueóloga cristiana, ella fue la que utilizó una metodología ya pues bien establecida y científica. Y ella simplemente, en base al estudio de los restos de vasijas, por ejemplo, que se encontró en la estratigrafía, comparándolas con otras vasijas de otros lugares que se conocía, pues llegó a la conclusión que las murallas llevaban 100 años, algo más de 100 años destruidas para cuando el relato bíblico dice que Josué invadió Canaán. Eso sin pruebas del carbono 14, porque todavía esto no se había desarrollado. Posteriormente, cuando se desarrolló la tecnología del carbono 14, se hicieron análisis de restos orgánicos encontrados en esta estratigrafía y confirmaron los datos que había propuesto Kathleen Kenyon. Y hay que recalcar que fue una arqueóloga cristiana, porque yo he escuchado por ahí que se dice, no, es que las excavaciones los arqueólogos que van allí son de instituciones que tienen no sé qué intereses oscuros. Una conspiración blasfema y atea, sí. ¿no? No, blasfema atea no, todo lo contrario, dicen que mandan arqueólogos para que confirmen que la Biblia tiene razón, que son instituciones cristianas y no sé qué, y eso es falso. Principalmente hoy día excavan arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv y de Jerusalén. Y precisamente los arqueólogos están demostrando, por ejemplo, Finkelstein está demostrando que el Éxodo no existió, que la invasión de Canaán no existió. Y son arqueólogos, Finkelstein es israelí y está pagada por el Estado israelita, que al Estado israelita a lo mejor le convendría, ¿no?, demostrar que la Biblia tiene razón, pero no va de eso. Van a excavar y precisamente son estos arqueólogos los que están desmintiendo una gran mayoría de los relatos bíblicos, sobre todo los relatos de la monarquía tardía hacia atrás, prácticamente todo es leyenda e incluso mitológico. Y de la monarquía tardía hacia adelante, pues ahí se vuelve más histórico y hay pruebas arqueológicas, por ejemplo, de la existencia del rey Ezequías, hay pruebas arqueológicas de la asedio de Jerusalén, que viene el relato de la Biblia. Están los cilindros de Sennacherib, que hablan de este asedio y se nombra al rey Ezequías. Se encontró la bula donde quedó marcado el sello con la inscripción de perteneciente al rey Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Entonces, la arqueología se dedica a excavar y a ver qué encuentra. Sí que es cierto que hay ciertos arqueólogos que tienen ciertas tendencias, ¿no?, o cierto sesgo, diría yo. En el caso de Jericó está, por ejemplo, el arqueólogo Brian Wood. Sí. Este es doctorado en arqueología y este no está de acuerdo con el carbono 14 ni con lo que descubrió Kathleen Kenyon. Él ha reinterpretado todo como le ha dado la gana, en contra de todo el consenso arqueológico. Si te vas a la página de Brian Wood, que tiene una página personal,
tiene como encabezado un texto que lo voy a parafrasear, que de memoria no lo sé, pero dice algo así, el Déjalo ministerio, busco. el ministerio apologético cristiano dedicado a Sí. demostrar la confiabilidad de la Mm. Biblia. Ese es el No eslogan. mames. Entonces, no puedes ir así por el mundo, ¿no? Y decir que eres arqueólogo. Lo malo es que es arqueólogo, es doctorado en Mira, arqueología. Lo que pasa ahí es que les hace va. uso. Y encima es creacionista De de tierra la tierra joven. joven. Un No arqueólogo, ¿sabes? mames. A ver, ¿cuál es el título, Arqueólogo. Armando Esqui? Bueno, No, es que les iba a con el decir eso problema de de que Jericó, ya no es solo el problema de Jericó, la cronología de Jericó la que no concuerda. Supongamos que Bu tuviese razón y hay que reemplazar, ¿no?, lo que es la cronología para que coincida con el texto bíblico. Dadme un segundo porque algunas notas tengo en la tablet, entonces voy a dar algunos datos de otras ciudades. Porque si te vas a la narración del texto del libro de Josué, ahí se dice cuál otras ciudades invadió, ¿no?, en cuestión de días, pocas semanas, ¿no? sí. Todas las ciudades que va diciendo. Está Hazor, Megiddo, la ciudad de Ai, y no sé cuántas más, ¿no? Entonces os voy, para que tengáis, os hagáis una idea de la cronología arqueológica en referencia a todas estas ciudades, porque resulta, ahora os doy los datos. Si tenemos excavado, por ejemplo, 5 o 6 ciudades y se ha datado mediante el carbono 14 y todas las técnicas que tienen la destrucción de cada ciudad, ¿vale? Entonces, entre la primera ciudad y la última, voy a decir una cifra que decir una. Supongamos que esta es la primera y la segunda, hay un lapso de tiempo de 200 años. No pudo haber una conquista relámpago, No. ¿vale? Entonces, Qué durada, entre medias 200 tenemos años. Jericó. Si desplazamos, para que coincida la cronología, se desplaza todo, porque la datación relativa entre ciudades es la que es. Si desplazas una, tienes que desplazar todas. Entonces, Sí. vale, te encajaría Jericó, pero ya se te descuadraría, por ejemplo, Hazor, que Hazor sí que coincide con la cronología bíblica. Otra cosa es que fueran los israelitas quienes destruyeron Hazor, que probablemente tampoco lo fueron. Y ahora podemos incluso explicar quiénes fueron los israelitas, ¿no? Sí. Pero bueno, os voy a dar las cifras para que os hagáis una idea de la locura que es, ¿no? Tan. Dadme un segundito. Mientras tanto sonaré mi campana sagrada, que no la soné al principio. Bendito sea el Señor. Amén. Mira, os voy a dar las fechas. Jericó se supone que fue destruida sobre el 1550, según los estudios arqueológicos, ¿no? Hazor, 1230. Megiddo, 1100. Y la ciudad de Ai, 2400. Entonces, bueno, y Laquish no me lo he apuntado. Bueno, es igual. Laquish es otra ciudad que también se nombra en el relato de Josué. Entre la destrucción de Laquish y Hazor hay 100 años. Entre Megiddo y Hazor, 110 años. Entre Jericó y Hazor, 220 años. Entre Ai y Hazor, 1370 años. He puesto a Hazor como referencia porque cronológicamente sí que coincide con el relato bíblico, para que veáis que aunque coincide una ciudad, las otras se descuadran, no coinciden. Entonces, no hubo conquista relámpago. Y, por otro lado, si tienes alguna pregunta, hacedlo, que yo me pongo a hablar y no paro, ¿eh? Dale, continúa. Dale, Dragodar. Otra prueba arqueológica que desmiente la invasión de Canaán por parte de los israelitas. Resulta que para cuando supuestamente ocurrió la conquista, Canaán era una provincia vasalla de Egipto. Entonces, ¿qué pruebas tenemos? Están las cartas de Amarna. Las cartas de Amarna es correspondencia entre gobernantes que ni siquiera eran ciudades. De hecho, la mayoría de las ciudades que se nombran en el libro de Josué no estaban habitadas para la época. Estas que os he nombrado, sí. Bueno, tampoco, ¿no? Quitando Hazor y 4 ciudades más. Y la gran mayoría, que aunque está ocupada, no muestra signo de haber sido conquistada. Simplemente fue abandonada. Pero la gran mayoría ya lleva abandonada siglos.
Entonces, las cartas de Amarna son correspondencia que tuvieron los gobernantes vasallos con el faraón Egipto. Entonces, eso es una prueba de que Canaán era una provincia de Egipto, y luego está también, hay fortificaciones egipcias repartidas por Canaán de esa época. Entonces, todas las pruebas arqueológicas demuestran que Canaán no fue conquistada en una acción militar relámpago. Oye, Diagonal, y antes, vamos a hacer una recapitulación, tantito, porque Sí, el relato bíblico nos dice, nos habla de Josué, ¿no? Que Josué durante, pues, su vida como heredero de Moisés, pues él fue quien lideró toda esta conquista, ¿no? Antes de los jueces, ¿no? Entonces, más o menos nos podrías decir en la Biblia, porque no recuerdo bien cuánto tiempo vivió José y en cuánto tiempo dentro de la Biblia hizo Josué toda esta Josué. campaña. ¿Cuánto tiempo fue Eh, en la Biblia, más o menos? la fecha exacta no, pero si lees el texto al siguiente día, en pocos días, semanas quizás, y punto. Sí, ni siquiera la guerra relámpago del Tercer Reich logró esas hazañas, ¿no? Chale. Fueron más rápidas que eyaculación precoz, brother. No, de hecho piensa en cuánto vive un ser humano para que luego Tan solo tengan con eso. tantísimos tiempos de diferencia una con la otra, pues no cuadra. Ahora quiero hacer un comentario. Mire. Si a José se le dice Pepe, a Josué se le dice Pepe, olvídalo. Tenía que ser mi pendejada. No, iba a decir una cosa, que es relacionada con este tema de las cartas de Amarna. De hecho, también la arqueología ha hecho este descubrimiento que puede ser, ¿cómo les puedo decir?, bastante revelador respecto a estos, ¿cómo les puedo decir?, estos supuestos acontecimientos, ¿no? Son unas tablillas que se encontraron, o sea, porque es correspondencia que se hacía pues ahora sí que en piedra, ¿no? Según tengo entendido, son piedras que están exhibidas actualmente en Arcilla, museos. tablillas de Son arcilla. piedras de arcilla, son tablillas de arcilla, exacto. Y esta clase de cosas, a veces cuando tocamos estos temas bíblicos, hay gente que viene a decir, es que ¿dónde se puede confirmar esto? ¿Qué estudio lo confirma? Que no sé qué. Porque son personas que obviamente se creen que estos relatos son históricos y como hace parte de su personalidad de una forma tan fuerte, cuando ven algo que las cuestiona, ahí sí se ponen extremadamente críticos y te piden evidencia con mucha rigidez, o sea, y digo, no está mal que sean escépticos, la cosa es que apenas si se preocupan en verificar un poquito aquellas cosas que sí están de acuerdo con sus opiniones. Entonces, bueno, a veces es un poco complicado el sentarte y explicar ciertas cosas, sobre todo cuando pues, tú mismo también estás aprendiendo, ¿no? Pero para quienes estén interesados en el tema, creo que pueden ir viendo tema por tema estas cuestiones, o sea, Ugarit, las cartas de Amarna, incluso ver un poquito de la geografía del lugar, o sea, porque les dicen el Levante y puede que les suene a chino mandarín, ¿no? Entonces, es bueno tener como cierta cultura para poder entender un poquito mejor estas cosas. Pero para eso precisamente pues buscamos gente que sepa más que nosotros. En este caso, Edo me ha ayudado bastante a mí, y hay otros divulgadores también como Mario Murillo, como Carlita Díaz también, y Carla pues es una persona que después tendremos aquí también en el podcast. Ella lleva muchas veces arqueólogos, asiriólogos, o sea, historiadores allá a su canal. Ella no es historiadora ni mucho menos, pero es una persona que se ha interesado mucho en investigar esta clase de temas y, por ejemplo, tiene videos con Antonio Piñero bien interesantes sobre el Nuevo Testamento y sobre todas estas cuestiones, pero les digo, hay información que ustedes pueden ir checando y que puede llegar a ser bastante apasionante todos estos temas, vaya.